Muy buenas noches, sean bienvenidos a una edición más de nuestro programa aquí en la revista La Voz Ausente. Ya nos encontramos nuevamente en las instalaciones de la librería Cultura Peruana, a quien agradecemos por brindarnos el espacio para desarrollar nuestro programa, como ya estamos acostumbrados a difundir a los autores y sus obras. El día de hoy tenemos un programa con dos invitados, relacionado por supuesto a la poesía. Vamos a escuchar declamación, vamos a ver declamación y vamos a conocer la poesía, de repente se podría decir social. Por, hay distintas temáticas. Tenemos dos invitados. Uno de ellos es Paul González, ¿de acuerdo? Él es escritor, tiene libros publicados, varios libros publicados, muchos poemas, y vamos a conversar acerca de él. Libros escritos, perdón, todavía no ha publicado, ya le vamos a preguntar por qué. ¿De acuerdo? Y también estará con nosotros Lourdes Portillo, ella es declamadora y también muy relacionada al arte, hace monólogos, en fin. También vamos a conversar un poquito con ella, pero con ella estaremos más adelante en otra entrevista. Lo que hoy vamos a conocer de ella es básicamente su declamación, ¿de acuerdo? Así que bienvenidos. Vamos a compartir este programa, por favor compártanlo para que nosotros podamos seguir difundiendo la literatura en nuestro país. Bien, ya está con nosotros nuestro primer invitado del día de hoy, él es Paul González, le damos la bienvenida y le agradecemos por estar el día de hoy aquí en la librería con nosotros compartiendo un poco de su arte. Gracias, Angelito. En primer lugar, gracias a las personas aquí presentes y también a las personas que están ausentes y nos van a ver muy pronto. Por supuesto. Creo que para empezar el día de hoy la entrevista sería necesario e importante conocerlo un poco a usted, saber quién es, saber de dónde viene y cómo es que empieza usted a desarrollar su acercamiento, su curiosidad por la poesía en primer lugar, ¿no? Bueno, yo empiezo con la poesía porque mi madre, bueno, yo nací entre libros, he crecido entre libros, porque mi madre es educadora. Ella fue la que me mandó como castigo un día, ¿no? A escribir al escritorio. Y ella fue la que cogió mi mano y arrancó de mi mano los primeros versos. Y luego ella me enseñó a hacer las prosas, las rimas, y luego ya yo conozco, encontré un libro de ella, ya, de un libro de historia analítica y republicana. Y fue un libro que me llamó la atención, créeme que me llamó la atención mucho, y ahí empieza mi curiosidad por leer, Ok. empieza mi curiosidad por leer. Bien, y dígame, tengo entendido que usted tiene varios escritos, tiene varios Claro, libros, se cinco podría decir. libros, cinco. Pero ¿y por qué no ha publicado hasta ahora ¿Por ninguno? qué, Angelito? Porque yo cuando he terminado mis libros, o sea, yo veía que las editoriales, o sea, me pedían 2.000 soles, 1.500, y hasta que un día me di cuenta que mejor hacía mis polos turísticos, sacaba los versos relacionados con el Perú, pues yo tengo poesías que hablan del Perú, unas poesías muy bonitas que he hecho para el Cóndor, por ejemplo. Ujú. Saqué, por ejemplo, una prosa en la que dice, ¿no? El cóndor es un ave majestuosa de altivo vuelo y con sus alas roza el inmenso cielo. Lo puse en el polo, ya con la ilustración que me hicieron, y a la gente le gustaba más. O sea, veían el mensaje. Lo llevé el polo al Ministerio de Cultura y la señora Mujica me entrevistó y me dijo, Paul, tu trabajo es completo. Acá el turista ve el mensaje, lee el mensaje, pero lamentablemente el Ministerio de Cultura no te puede apoyar. ¿Por qué? O sea, no sé, o sea, económicamente no me podían apoyar. Ok. Entonces yo decidí, bueno, ya no editar mis libros, tenerlos guardados, pero actualmente estoy haciendo un sexto De libro, acuerdo. pero Pero también, como recomendación, de repente sería interesante que lo pudiera publicar. No, un escritor publica para que lo lean, ¿no? Porque claro, o sea, obviamente a mí escribir para leerme yo me mismo de gustaría repente no tiene mucho compartir sentido. con los demás, ¿no? Claro. Pero para mí más práctico se me hace hacer un polo y dar el mensaje en el polo, porque yo no sé cuánto me cobran por editar un libro. Claro. Bueno, de repente ya fuera de cámara, después vamos a conversar porque yo creo que sería muy interesante y importante además que su trabajo sea difundido y sea leído por todos los demás, ¿no? Por el público en general. Claro, incluso me han aconsejado, ¿no? El señor Vega, que es director de la revista Huellas Ujú. del Callao, fue director del Centro Cultural del Callao. Hace poco me aconsejó, Paul, haz una antología. ¿Por qué no Claro. hacemos una antología de tus 5 libros? Una antología. Hazme hizo una antología, ¿ya? Muy bien, muy Pero, bien. Algo curioso dentro del trabajo que usted hace es que sus poemas están muy relacionados con la historia. Son, sí, digamos, cada poema es un dato histórico o sí, tiene que ver mucho con la historia. ¿Cómo sí. surge ello? Y cuál es su, digamos, su apego con la historia? ¿Cómo es que Bueno,
¿Y por qué es importante la historia, además? Para mí la historia es importante porque fortalece mi identidad. Okay. Es una gran maestra que me enseñó a amar mi patria. Y yo siempre diré, tengo dos madres, una madre biológica y una madre simbólica. Mi madre biológica se llama Carmen Neira Yáñez y mi madre simbólica se llama Perú. Y tengo dos grandes maestras. Mi primera maestra, mi madre, quien me enseñó a hacer los primeros versos. Y mi segunda maestra se llama Historia, pero es una maestra que te da cachetadas y te estremece tu ser con esas verdades que la historia republicana no te las cuenta. Hay una historia oculta del Perú, una historia no oficial de repente. Por supuesto, la historia oficial encierra muchas mentiras. Es la versión del conquistador sobre el conquistado. Es la versión del criollo, más no es la versión en la que el cholo, como se dice, ¿no? Porque es un apodo que viene de México al Perú. Es una versión en la cual el hombre andino no tiene derecho a la palabra. Pero, digamos, si revisamos en la historiografía, ¿hay libros que se podrían recomendar y que podríamos hoy día recomendar donde está esa historia? Por supuesto, De acuerdo. Las venas abiertas de América Latina, Ese es el gran historiador Eduardo Galeano. Ujú. Ese libro es hermoso, es el más hermoso que yo he leído. Otro libro, Pablo Victoria, historiador colombiano, ha sacado su libro, El falso héroe, ¿quién fue Simón Bolívar? Aunque acá en la historia republicana nos hacen ver que es un gran un gran Libertador. libertador. Él no fue libertador. El que partió de Chile con una flota naval que fue financiada por el gobierno chileno con el apoyo del presidente O'Higgins fue San Martín, el que desembarcó en las costas del Perú. Sencillamente Bolívar vino cuando nadie lo llamó. Bolívar sencillamente no fue el libertador del Perú, fue San Martín. Y San Martín, recordemos que fue militar de carrera. Bolívar no fue militar, él sencillamente fue hijo de un hacendado que no tuvo preparación militar. Y es más, fue un hombre promiscuo, ambicioso, y lo que hizo San Martín, cuando vino San Martín acá, abolió la esclavitud. Él anuló el impuesto al indio, el tributo al indio. Y cuando Bolívar vino, volvió a implantar el tributo al indio y volvió a implantar la esclavitud. Y recuerda, Bolívar se expresó muy mal del hombre andino. Siempre se expresó con desprecio de los quechuas. Despreció a los quechuas. Bolívar. Para mí Bolívar no fue libertador. Y recuerda que cuando llegó a la flota de San Martín, aquí, al Callao, la primera bandera que tuvimos fue la bandera chilena, que llevaba en la parte superior izquierda 3 estrellas. Una estrella representaba a Chile, la otra estrella Argentina, porque Argentina apoyó a San Martín, y la otra estrella representaba a la República que iba a ser liberada, Perú. Esa fue la primera bandera. Pero Bolívar no fue nuestro libertador. Perfecto, genial. Acuérdense esos datos, no lo van a encontrar así nomás, así que vamos a seguir conversando con Paul después de conocer sus poemas, porque hay que conocer sus poemas. Vamos a escuchar una declamación de uno de sus poemas, ¿de acuerdo? Perfecto. Bien, está también con nosotros el día de hoy Lourdes Portillo. Ella ha venido acompañando a Paul González en la declamación. Va a declamar algunos poemas de él y en base a los poemas que ella va a declamar, nosotros vamos a desarrollar el tema el día de hoy en la entrevista que tenemos, ¿de acuerdo? Simplemente que queremos conocerla un poquito también, Lourdes, por favor. Claro. Coméntenos brevemente acerca Muchas de usted, gracias. acerca de lo que escribe, acerca de lo Así que hace. es. Estoy muy agradecida por la invitación y eh, incentivando la cultura, la voz ausente para un Perú diferente, ¿no? Bueno, sí, yo escribo hace mucho tiempo, me gusta mucho la literatura y eso nace propio de mí. Escribo de todo, muy variado, sobre todo me baso en lo urbano, lo cotidiano, lo real, ¿no? Es lo que más me gusta. Me gusta escribir sobre todo la problemática, ¿no? Tengo poesías de las personas, de los indigentes, los olvidados, gente de la calle, que es una gran problemática que nos afecta mucho en nuestro país, ¿no? Y bueno, hago monólogos, un poco de novelitas pequeñas, poesía, relatos, historietas, cuentos pequeños también, muy variado, escribo muy Perfecto. variado, sí. Muy bien, muchísimas gracias, Lourdes. Muchísimas gracias Vamos y más hasta otra adelante, así oportunidad, es, por perfecto. supuesto. Y muchas gracias por la invitación y bueno, agradecida. Gracias. Bien. Bueno, muchas Gracias. gracias. Voy a declamar la
composición Europa abrazando al Nuevo Mundo, autor Paul González. Con sus carabelas aparecieron en la costa de nuestro país y los bárbaros destruyeron nuestros cultivos de maíz. Mas nuestra red de irrigación fue enorme la sed de ambición. Los europeos trajeron consigo de su tierra lejana un impecable enemigo que no tenía forma humana, porque ese enemigo era la propia enfermedad extendiéndose por nuestra América entera y matando a cantidad. Nuestros pueblos invadían, luciendo a sus espadas asesinas, y a nuestros hombres las conducían hacia las minas, donde los esperaba la sarcástica muerte y lamentablemente imperaba la ley del más fuerte. Y el descarado saqueo, nadie lo detenía del poder europeo. Rápido se extendía para abrazar al Nuevo Mundo y esa masa exterminar al hombre oriente. Bien, hemos escuchado el poema Abrazando al Nuevo Mundo, ¿de acuerdo? Es un poema que tiene una temática relacionada a la conquista de América o a la invasión de América en todo caso, más que conquista. Hábleme un poco acerca de la construcción del poema y acerca de la temática de este poema. Bueno, la construcción del poema, ¿no?, está basada en los hechos. En los hechos, ¿no? La propia historia fue la que me inspiró. En cuanto a la construcción del poema, me refería un poco a que es un poema con rima, no es un poema en verso libre. No, Es no, una no, no. composición Exacto. lírica, mejor dicho. Es un verso con rima Ujú. en el cual hay una orden, hay un orden establecido. Hay un orden que es la rima. O sea, el primer verso rima con el tercero, Ujú. el segundo con el cuarto. O sea, es una disciplina que tengo para escribir. De acuerdo, no escribe usted en verso libre. No, no, Ángel. Vallejo por ahí como que No, de repente no le... no, no. Si tú me preguntas a qué poetas he escrito, he escuchado, perdón, te diría ni a Vallejo, de Vallejo habré leído 2 libros, pero si me preguntas a qué historiadores Claro. he leído, te diría no a muchos, ¿no? Pues, Perfecto. Entonces vayamos directo al tema del poema. ¿De acuerdo? La temática es la invasión. ¿América fue invadida, fue descubierta, fue conquistada? ¿Cuál es la no, temática no, no, de no. la poema? América no fue descubierta, porque Colón llegó en 1492, Ujú, pero el almirante Senge llegó en 1421 con la flota china, ujú. y los barcos eran 5 veces más grandes que las carabelas de Colón, que las carabelas de Colón parecían nueces, cáscaras de nueces. Y recuerda que los chinos tenían un mapa en el cual ellos tenían trazado el recorrido hasta la llegada de América. Y se cree de que ese mapa llegó a manos de los ingleses, de los europeos. ¿Ya? Pero Colón no descubrió América. Los vikingos también habían llegado antes. Los vikingos, Erik el Rojo llegó a América. Ujú. ¿Ya? Erik el Rojo llegó antes que la flota china. Pero los chinos vinieron a América no con ambición de oro. Ellos llegaron sencillamente para demostrar, para explorar, ¿no? Y recorrieron, cuando llegaron al Estrecho Magallanes, una flota se fue por el Atlántico, la otra por el Pacífico. Pero Colón, ¿por qué llegó a América? Él no llegó porque quiso demostrar que la Tierra era redonda. Recuerda que España había librado su última batalla, había expulsado a los musulmanes. ¿Pero por qué? Porque tú, como hombre culto, sabes que fueron las cruzadas. Y recuerda que las famosas cruzadas eran financiadas por empresarios, con el pretexto de que querían imponer la fe católica en el Oriente. En sí no respetan ellos la, la fe del pueblo musulmán. Está bien, invadieron al pueblo musulmán, pero surgió un líder que organizó al pueblo musulmán y contraatacó España, invadió España y se quedaron siglos en España. Y es por eso que actualmente en el vocabulario español hay 7.000 palabras de origen árabe. Entonces, cuando Colón viene a América, España estaba en la quiebra económica y estaba endeudada con toda Europa. Colón viene sencillamente porque España tenía necesidad del oro de América. Ujú. Y Colón, cuando llega a América, no creas que Colón era el gran héroe que aparece en los libros de historia oficial. No era el gran hombre. Colón pide el 10% del oro que encontrasen en América. El 10%. Y Colón lo que hace es abrir el camino de la invasión a América. Porque detrás de él viene Ujú. Diego Velázquez a Cuba, viene Hernán Cortés a México, viene Pedro de Alvarado a Centroamérica, viene Francisco Pizarro, viene
Pedro de Valdivia. Valdivia. Y incluso Chile nos debe el nombre, porque Pedro de Valdivia llegó al Callao, viajó a Arequipa, vio el río Chili y de ahí viene la Esa es una palabra versión Chile. se ha Exacto, escuchado mucho, pero no la aceptan los exacto. historiadores No la chilenos. aceptan los chilenos, pero Colón lo que hizo fue abrir el camino de la invasión, del genocidio, porque recuerda que nunca los europeos conocieron la palabra genocidio, a pesar de que en América murieron 56 millones de americanos, porque para mí americano no es el norteamericano es gentil, es hombre que viene de Europa, ¿no? Y nace en América, o los abuelos vinieron de Europa. Para mí americano es el navajo, el hopi, el apache, el piel roja, el azteca, el tlaxazteca, el aymara, el quechua, el mapuche, el araucano, el guaraní. Ellos, para mí, son los auténticos americanos. Colón quiso abrir el camino de la invasión y del genocidio, porque los europeos mataron a filo de espada a 53, perdón, a 28 millones de americanos. Y las enfermedades matan a 28 millones de americanos. Ahora, Mariatti decía que bueno, la colonización de América, o del Perú, en todo caso específicamente hablando del Perú, Mariatti decía que era un proceso histórico, ¿no? Y que había que juzgarlo como tal. Mariatti era un poquito europeizante, ¿no? Entonces él decía que, Ujú. bueno, era un proceso histórico que simplemente pasó en la historia, ¿no? Y que no había por qué juzgarlo de otra manera, más que todo como parte de la historia. ¿Usted no está muy de acuerdo con esa idea? No, porque yo pienso que la historia, si tomamos conciencia, sí podemos, ¿no?, analizar los hechos, la sangre que ha corrido por nuestros pueblos. Al menos yo como peruano, como poeta, sí la analizo, saco mis conclusiones y la juzgo. No puedo quedarme callado, porque pasó en mi país, ¿ya? Y yo siempre te diré, los europeos vinieron solo para clavar las botas y abrir ríos de sangre, mientras que el Inca supo respetar la Pachamama, supo vivir en armonía con la madre naturaleza, cosa que el europeo no sabía. El Inca, si veía una montaña y quería construir una ciudad, no destruía la montaña, se adaptaba a la madre naturaleza. El español no. El español destruía esa montaña, destruía los ríos para abrirse camino. Pero yo te digo, los europeos nunca reconocieron que aquí en América hubo un genocidio. No, hasta ahora, Cuando obviamente. murieron los judíos, ahí Ujú. recién lanzaron el grito al cielo, dijeron murieron 3 millones, supongamos, de judíos. Pero ahí recién pronunciaron la palabra genocidio, pero se olvidaron del genocidio que hubo en América. Y para mí, si Europa, perdón, es rica, es por el oro de América. Porque recordemos que cuando Colón vino acá, Pizarro vino acá, y Hernán Cortés vino a México, de México no se llevaron nada, de Sudamérica. Se llevaron 100.000 kilos de oro en los primeros 100 años, y no, 180.000 kilos de oro y 180 millones de kilos de plata. Y ese oro no fue solo para España. España era la boca de Ah, la sí, vaca era la puerta nada y más. el resto, Ujú. ¿no?, el estómago de la vaca era el resto de Europa, porque España tenía deudas con Europa y toda Europa se benefició con el oro de América. ¿Ya? Por eso Eduardo Galeano decía que nuestra pobreza es consecuencia de nuestra riqueza, ¿no? Y si Europa es rica, es gracias al oro de América. Pero yo te Galeano digo, decía, ellos trajeron la Biblia, nos dijeron cierren los ojos y lean. Y cuando abrimos la los ojos, Biblia, ellos... la Biblia, sencillamente es un conjunto de crónicas. Jehová es el Dios del conquistador, porque acá cada cultura tenía su filosofía y tenía su deidad. En la cultura inca, Huiracocha, creó al hombre de arcilla, le dio su lengua. En la cultura maya, el dios Quetzalcóatl creó a Pascal de la levadura del maíz mezclada con Ahora, sangre. en la actualidad, estamos hablando, digamos, del siglo XXI, pasado cerca de 500 años, ¿no? Em, obviamente en España, la derecha de España jamás va a aceptar todo lo que estamos diciendo, ¿no? Ujú. Sin embargo, hay sectores que de alguna forma tratan de reivindicar aquello. Sí, ¿Cuán importante es hoy en día hablar de estos temas y resaltar el verdadero origen de lo que son los americanos? para mí sí es importante, porque hay mucha gente que no sabe quién es el auténtico americano.
y más bien, en vez de reconocer al auténtico americano, lo desprecian. Pero no solo cuando hablamos del americano en el sentido de los pueblos originarios de América Latina, sino Ujú. en general. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de americano, básicamente se refieren a ciudadano estadounidense, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. pero también somos americanos en el Claro, Perú, en claro, Bolivia, en no Chile, en somos donde sea, en americanos, cualquier parte claro. de América. Ellos lo que hicieron fue llegar de Irlanda, perdón, apestando a chancho, mataron a los navajos, a los pieles rojas, les quitaron sus tierras, ya entablaron sus colonias, luego las colonias las convirtieron en nación, la nación la convierte en imperio y nos quitan el derecho de llamarnos americanos y nos consideran americanos de segunda clase. Pero más americano es el aymara, es el quechua, porque son razas milenarias. Ellos son gentiles. El gentil es el visitante que viene a tierras ajenas. Y Bien, yo bien. pienso que todo esto sí se debe saber. No, por supuesto. Y estamos aquí donde estamos llenos de libros y hay que recomendar libros después en el siguiente Claro, y bloque. la gente Vamos a debe escuchar un leer. poema más suyo, ¿de acuerdo? Ya, Perfecto. Ángel, gracias. Una fe impuesta en América, autor Paul González. Desde Europa vinieron con sed de ambición y a nuestra América trajeron solo destrucción. Con furia desataron el más grande genocidio y los auténticos americanos optaron por el suicidio. En nuestro firmamento se opacó la luz y caímos bajo el sometimiento de la cruz. Para los españoles la fe católica fue la verdadera e impusieron la religión más diabólica en nuestra América entera. Trajeron la Biblia de su país tan distante para dominar la mente del habitante de nuestro continente, porque la predicación, la fe cristiana, se encubrió la usurpación de nuestra tierra americana. Pero el Vaticano, nuestra América, fue donada a la reina Isabel y nuestra gente asesinada de la forma más cruel. La reina se hizo madrina de la Santa Inquisición y nuestra patria entró en destrucción. Bien, maestro, el poema que hemos escuchado tiene que ver también mucho con la invasión de Europa, o la invasión de los españoles en América, Por ¿verdad? supuesto. Pero básicamente el tema de la religión se centra este poema, en el tema de la Claro. religión. La religión ha sido siempre un instrumento de dominación en todas las culturas. Por supuesto. En Claro. el caso nuestro, En el caso nuestro, ¿se podría decir que de repente desde el momento en el que el cura Valverde le Vicente muestra la Valverde. Biblia, le muestra la Ujú. Biblia a Atahualpa, ¿no? Y Atahualpa la coge, la oye, bueno, no, la tira. Claro, le dijo, ¿Se podría decir de ese esta es la momento? palabra de Dios. Y Atahualpa no escuchó nada y la tiró al suelo. Pero lo que hicieron los españoles, el primer cura Vicente Valverde, o sea, fue querer imponernos a su Dios, al Dios Jehová, que era el Dios del europeo, Ujú. pero era sencillamente el Dios de un pueblo, no era el Dios del mundo entero, porque recordemos que cada civilización tiene su Su propia propio, filosofía, y sus su propios propio dioses. génesis. Ujú. Exacto, un ejemplo, en la India tienen 333.000 dioses, y los principales son Brahma, Shiva y Y Krishna. Krishna. Entonces, ellos no respetaron y sencillamente a Jehová lo convierten en el Dios oficial. Y incluso en el Vaticano se celebraban congresos y discutían de que el hombre americano no tenía espíritu, que no tenía alma, que era un ser irracional, que era un ser salvaje, una bestia, Hay que ¿ya? había que evangelizarlo para Que poder había que civilizarlo. evangelizarlo. Y la palabra evangelización fue sinónimo de usurpación, de dominio. Ellos lo que hicieron fue un trabajo psicológico. Ahora, ¿por qué América es católica y cristiana? Tú recordarás quién fue Camilo Torres, el gran cura colombiano que estudió sociología y dejó la sotana por el fusil. Y que aparte, como él, han habido muchos otros en la historia. Estamos hablando de la época de los años 66. Entonces Camilo Torres dice en su libro, ¿no? América es católica por decreto ley, más no por convicción. ¿Por qué? Porque el rey de España en esa época dio, digamos, hizo una oferta a los pueblos de América. Dijo, a todo el indio, aunque a mí no me gusta decir indio porque esta es una palabra mal dicha. Exacto. Indio, Tergiversada y además exacto, indio despectiva en el Perú, ¿no? es una palabra despreciativa. Ujú. Indio es el que vive en la India, en Nueva Delhi, en el oriente. Ya acá la palabra es andino, el hombre andino. Entonces el rey hizo una propuesta, una oferta. A todo el indio que se entregue a la fe católica se le va a tratar como ser humano.
el hombre americano, esperando una mejor calidad de vida, se volvió católico. Pero América, Angelito, no es católica por convicción, sino porque Ahora, los españoles nos impusieron. si empezamos a hablar de un punto de vista histórico, podemos decir que los americanos, en todo caso, ¿no? Eh, los que fuimos conquistados básicamente por los españoles, tendríamos la obligación moral de dejar de creer en, en un Dios que fue Dios, impuesto prácticamente, ¿no? claro, Y que fue fue impuesto a punta a de filo de espada, espada ¿no? y a tiro de arcabuz, Ujú. exacto, ¿no? Nos impusieron la espada, nos impusieron la espada, nos impusieron la cruz a tiro de arcabuz, ¿no? Pero lo que yo te digo, bueno, ya tenemos sociedades, países que, o sea, ya creen en ese Dios, ¿no? Pero para mí en lo particular, o sea, Jehová no es el Dios de América, no es mi Dios, porque es un Dios de un pueblo ajeno que son los judíos, y los judíos lo impusieron en Europa, y el europeo en su ignorancia, al no poder explicarse el origen de la vida, acepta lo más fácil. Ah, ya, el hombre fue hecho barro, pero si tú estudias las culturas más antiguas, la Biblia, ¿cuántos años tiene? 3422. Y si estudias el Popol Vuh, que tiene 4000, vas a descubrir que ellos dicen que el origen de la vida no fue así. Ahora, acá hay algo indignante. Como tú dices, cada cultura tiene su génesis. Yo respeto el génesis de cada cultura. Ya el hombre hindú dice que el hombre vino del cosmos y que en la India nació el primer ser humano. ¿Ya? En los textos sumerios se dice que el hombre, el primer ser humano, fue, espérate, Adán, Adapa. Los textos sumerios se escribieron hace 450.000 años. Ahora, ¿qué es lo indignante acá? Que los judíos roban el Génesis que ponen en su Biblia de la cultura persa. 1000 años antes que se escriba la Biblia, El Gilgamesh es uno de existía esos la cultura textos. persa, donde actualmente es Irak. Y en el Génesis, la cultura persa, se dice bien claro, el dios Hormuz creó la tierra en 6 días. Y el primer hombre se llamó Adama, Adama, y la primera mujer Evash. Y qué casualidad que a Adama le quitas la y aparece Adán, le quitas la y aparece Eva. Es muy curioso, es muy curioso. Hay muchos libros antiguos como el Gilgamesh, que es un Mejor dicho, relato muy parecido hay al un de plagio. 25 de diciembre, la Exacto. Navidad de Ahora, Cristo y todo ese tema. lo que nos cuentan los judíos es el famoso diluvio, Noé. Tú lo vas a encontrar en los textos sumerios, lo vas a encontrar. Y se dice bien claro que hace miles de años hubo un tsunami en el planeta y hubo un hombre llamado Chusudra que sobrevivió con su familia. Esa creencia de que los buenos van al cielo, los malos al infierno, no es una creencia original de los judíos, es una creencia del pueblo persa. Los famosos 10 mandamientos, ¿ya? Tampoco son originales de los judíos, fueron extraídos de la cultura egipcia. Pues recuerda que los judíos fueron esclavos de los egipcios y de los romanos. En otras palabras, tuvieron influencia romana y egipcia. ¿Ya? Muchas cosas en la Biblia no son originales y han sido extraídas de otras culturas. O sea, yo te respeto el génesis de cada cultura, porque es su génesis de una civilización. Pero acá lo indignante para mí es que el génesis de los judíos es robado de otra cultura. En conclusión, se podría decir que la historia o la religión en general es básicamente, o la creencia en una divinidad, es básicamente una cuestión, una construcción cultural. Más allá, Claro, y eso deslegitima de alguna manera la creencia fidedigna, la fidelidad que se le tiene a un Dios divino, ¿no? claro. Yo, mira, yo no soy ateo. Yo creo en un Dios que está a mi lado o que está dentro de mí, pero un Dios que tiene las manos limpias de sangre. Pero si tú estudias el Antiguo Testamento, vas a ver que hay muchos Y, crímenes. pero ¿qué Dios sería ese que tiene las manos limpias de sangre? Yo sé que hay un Dios ángel, hay un Dios, pero todos creemos que el único Dios es Jehová. Pero yo sé que hay Es curioso, ¿no? un Porque Dios de nosotros amor. creemos, tenemos la idea de la Santísima Trinidad y esto, pero los judíos, si no vamos a Israel, Ujú. no creen ellos en Cristo, para ellos Cristo no. Exacto. Recuerda que la Santísima Trinidad viene de Egipto. Ujú, Es una creencia egipcia, exacto. no es de los judíos. Pero Cristo para los Claro, judíos es simplemente un profeta, claro. alguien, nadie Lo importante. que yo, por ejemplo, a mi pareja le digo es, yo no pienses, Leo, que yo no creo en un Dios. Para mí hay un Dios
pero un Dios de amor, un Dios que tiene la mano limpia de sangre. Pero si tú estudias el Antiguo Testamento, vas a ver cómo mata a niños en Egipto, cómo los judíos cuando tienen peleas con pueblos vecinos, a las mujeres embarazadas las matan a filo de espada, y ellos mismos dicen, por orden de Dios, Dios nos ha dado la orden de tomar a estas chicas vírgenes y llevarlas y tomarlas por mujeres. Entonces la pregunta es, ¿el Antiguo Testamento está lleno de sangre? Sí, está lleno de sangre. Corre mucha sangre. Ahora, recuerda algo, los judíos tienen una doctrina, ¿no? Que Cristo se las dio. Pero recuerda que 500 años antes de Cristo existía el Buda. Y la doctrina cristiana es similar a la doctrina del Buda. Así es. Pero la doctrina budista es más antigua. Así es. Y Sí. si vamos a hablar de hace 15.000 años atrás, 30.000 años atrás, ¿dónde queda? ¿Dónde queda Sí, pero es que para la Jehová? Biblia la historia, la tierra solamente tiene 6.000 años, ¿no? No tiene Sí, más, no, así que, exacto. bueno, Para ellos solo tiene, en fin, digamos, 6.000 años. Y el bien, primer hombre fue hecho de barro. Y no es así. de acuerdo. No es así. Vamos a escuchar un poema más, ¿de acuerdo? Suyo y seguimos conversando. América Libre o América Esclava, autor Paul González. Cristóbal Colón en sus 3 embarcaciones, la Niña, la Pinta y la Santa María, llenó de ambiciones e inició su larga travesía por ese mar inmenso y profundo hasta llegar al Nuevo Mundo. Impávido se quedó ante la belleza tan deslumbrante y la riqueza tan incesante de nuestro continente que carecía de nombre y con el él lo confundía todo hombre. El Papa Alejandro VI y la reina Isabel la nombró heredera y dueña señora de nuestra América entera, misteriosa y cautivadora. Me pregunto con qué derecho se tomó ese tributo. Hoy, si hecho, lo reclamo y lo refuto. La Iglesia Católica le dio carácter sagrado para justificar la conquista de la tierra incógnita del otro lado del mar. Le dio un sentido espiritual a la invasión y así del hombre occidental desató la destrucción. Muy bien, con este poema estamos prácticamente cerrando el programa y también tiene que ver mucho con lo de América. Creo que hemos hablado mucho del tema de Mucho América, América, pero mucho. dentro de América está el Perú y me gustaría de repente como para cerrar tocar rápidamente el tema del Perú y la historia del Perú Claro, y el de repente Perú. la historia republicana que es un poco más cercana Ujú. a nuestro contexto actual, ¿no? Em, Dentro de la historia del Perú republicano, lo que resalta mucho son los temas de corrupción que han habido a lo largo de los distintos procesos, de los Ujú. distintos años, de los distintos presidentes, en fin. Sí, Em, Usted toca también esto en algunos poemas, de repente no hemos leído hoy día, pero sí, sí sí, tiene sí, algunos sí. poemas que Tengo toquen poemas, también ese sí, tema. sí. Tengo poemas en los que hablo de la corrupción en ¿Por el qué Perú. la corrupción es tan endémica del Perú? Porque claro, los países de América Latina por lo general son muy Sí, corruptos, hay mucha corrupción, sí, a diferencia de otras sociedades un poco más desarrolladas claro, en educación, en cultura. Pero ¿por qué cree usted? ¿Tiene por ahí de repente sí, algún conocimiento acerca de ello, algún estudio, algún libro? claro. O sea, hay un libro titulado Historia de la corrupción en el Perú. Eh, Antes, la corrupción en el Perú no empieza con el gobierno de Toledo, Fujimori, no. O sea, cuando el Perú era virreinato, Ujú. existían los famosos oradores, tú debes recordar, que eran como inspectores que los mandaba la corona española para ver que no haya robo, ¿no? Eran como Eran como fiscalizadores. Ujú. fiscalizadores. Entonces los famosos oradores, incluso el papá, la famosa Manuelita, la mujer de De Bolívar, Bolívar. era un orador allá en Ecuador, ¿ya? Manuelita. Y, ellos venían acá y los propios oradores hacían negocios turbios con los hacendados, hacían negocios turbios. O sea, ya había corrupción. Ujú. Cuando nace el Perú como República Ángel, este, en sus entrañas ya estaba la corrupción, estaba la corrupción. Y desde el primer gobierno del Perú, ya Sánchez Cerro, de la Puente Uceda, ya Leguía, ya Nicolás de Piérola, yo he podido ver, ya por el estudio, o sea, en todos los gobiernos ha habido corrupción. Pero ¿qué ha pasado? Que en unos ha sido mayor, en otros ha sido menor. ¿Ya? Hoy en día dicen en los candidatos, vamos a luchar contra la corrupción. La corrupción puede bajar, disminuir, pero siempre va a estar ahí. Es un cáncer social.
Ahora, ¿existe algún tipo de solución o de cura para este cáncer o simplemente es algo que, bueno, va a estar ahí y tenemos que acostumbrarnos a ello? Yo diría que, Porque ¿cómo otras sociedades han logrado salir de ello? claro, más de todo países europeos, Ujú. ¿no? Yo creo que eso sería educando a nuestros niños. Habiendo más librerías, más bibliotecas, Exacto. leyendo, Acá conociendo, en el informando. Perú, nuestros niños no leen lo que lee, digamos, un niño en Argentina. No lee. Acá los gobiernos, cuando están en campaña, te ofrecen hacerte una loza deportiva, una vereda, pero nunca se preocupan por la O cultura. por hacer una biblioteca, por ejemplo, en lugares Exacto. más distantes, ¿no? Y recuerda que a los gobiernos no les interesa y no les conviene porque el peor enemigo de un gobierno es un pueblo oculto. Con esa frase nos quedamos y cerramos el programa, Ujú. maestro. Ha sido un gusto para mí tenerlo acá. Lamentablemente el Para mí tiempo también, Angelito. es cruel. Gracias. Muchísimas gracias por habernos No, a acompañado ti, gracias. y espero más adelante tener una próxima conversación con usted ya con su libro publicado. Angelito. Gracias. Muchísimas gracias.